Bayern en semifinales de la UEFA Champions League tras eliminar al Arsenal 1-0 en el Allianz Arena. Hoy con un invitado especial, somos Mando, Adrián, y aquí lo analizamos. Pues bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy con recién terminado el postpartido del Arsenal contra Bayern de las semifinales, de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en donde el equipo de Thomas Tuchel termina derrotando 1-0 al equipo de Mikel Arteta en un partido que tuvo bastante que analizar. Yo creo que se vieron muchas matices, muchas cosas que podemos analizar que son bastante interesantes. Pero primero te quiero saludar a ti, Adrián, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes de estar en el canal analizando al Arsenal, que sé que es duro para ti, que se haya terminado yendo al equipo de Mikel Arteta, pero primero, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Es un placer para mí estar aquí en tu canal, en tu casa. Un día complicado para mí, no te voy a engañar. Pero bueno, aquí estamos un poco dando la cara, a ver qué podemos analizar. Bueno, primero, ¿qué sensaciones te dejó el partido a ti? Porque primero, bueno, ahí está el tema primero de las alineaciones, que Mikel Arteta siempre dispone de muchos, o sea, como que la base siempre es la misma, pero siempre dispone de algunos cambios en específico dependiendo del rival, dependiendo del contexto, dependiendo de la competición. Incluso tenemos el caso del lateral izquierdo y empieza con Tomiyasu, se ha llegado a ocupar a Kivior, por ejemplo, en algunos partidos, así fue en la ida, de hecho. Hoy apuesta por Martinelli en vez de Gabriel Jesús. ¿A ti qué te pareció? ¿Qué sensaciones te dejó primero de arranque las alineaciones? ¿Qué posturas preveías tú? ¿Cuál era tu sensación en este aspecto? Yo creo que son dos onces que marcaban, al menos sobre el papel, marcaban un poco lo que podía llegar a ser el partido en el sentido de la sensación de que el Arsenal iba con todo lo que tenía, porque en la ida Kivior sufrió mucho en el lateral con Lero y Sané. Creo que Tomiyasu es mucho mejor defensor en el uno contra uno. Hoy, a pesar de que ha sufrido mucho con Sané, lo ha controlado mejor que Kivior. Y, y Zinchenko no podía ser, básicamente, porque está en un punto de forma bastante peor, ¿no? Y creo que con Martinelli un poco era la duda entre Martinelli y Gabriel Jesús Trossard, pero yo creo que Martinelli era un jugador que, a pesar de que no está siendo su mejor temporada, es el futbolista más, digamos, impredecible del Arsenal y capaz de generar por sí solo situaciones de peligro, ¿no? Yo creo que la alineación del Arsenal estaba orientada a dominar a una alineación del Bayern que, bueno, me lo dirás tú mejor, ¿no? Pero al final sales con dos jugadores que son laterales como Mazraoui y como Guerreiro en el perfil izquierdo, ¿no? Para, supongo, evitar también, evidentemente generado por las bajas, ¿no? Pero para evitar también el fútbol del Arsenal por la derecha, con White, con Odegaard y con Saka. Y creo que le ha salido bien la jugada a Thomas Tuchel. Sí, concuerdo, le ha salido perfectamente y a mí, sinceramente, me gustó que haya preferido hacer eso Thomas Tuchel. Primero porque le hacían el marcaje doble a Bukayo Saka, que básicamente lo anularon. De hecho, estaba contando los desbordes o las veces que intentó proponer algo ofensivo Bukayo Saka y solo recuerdo la del primer tiempo, que intenta ir de Mazraoui y creo que solo es esa. Después había mucho por ahí rondando de si puede ser Thomas Müller, pero creo que al final terminó saliendo bien la alineación. También el Bayern llegaba con muchas bajas, sin Kingsley Coman, sin Serge Gnabry, que se terminó lesionando también. No iba a apostar por futbolistas como Matistel porque todavía la experiencia para este tipo de partidos creo que todavía le pesaba al futbolista francés. Y concuerdo contigo que desde las alineaciones podíamos prever lo que iba a buscar un equipo y otro. Y creo que se vio desde que Thomas Tuchel apostó otra vez por Konrad Laimer en lugar de Alexander Pavlovich, que Alexander Pavlovich es la mayor irrupción del fútbol alemán esta temporada y es un futbolista más de control, de poder controlar más los tiempos del partido y apostar por Laimer, que es un futbolista más de presión, más de progresión, de salir a la contra. Creo que apostaba clarísimamente por lo que iba a ser el partido. Después, ya entrando en lo que es el juego en sí, tengo que decirte que de verdad pienso que el Arsenal es un equipo más y mejor trabajado que el Bayern. Y creo que se vio durante la ida y durante, sobre todo, el primer tiempo de la vuelta, porque la presión, la salida de balón, los duelos aéreos estaban siendo todos del Arsenal. E incluso creo que al principio del segundo tiempo empieza con la misma tónica, hasta que después termina llegando el gol del Bayern, que creo que es por una desconcentración total de ambos, porque fue de lado a lado literalmente la jugada para que cabeceara Kimmich. De hecho, ya había pasado algo similar, no sé si te acuerdas de una jugada en la que entra Goretzka también detrás, estaban comiendo ese tipo de jugadas al Arsenal. Creo que el Arsenal es un equipo mejor trabajado futbolísticamente, pero que esos desenchufes no los puedes cometer en una eliminatoria de Champions League
contra un equipo del tamaño del Bayern. Es así de sencillo. O sea, al final creo que el Arsenal es más equipo que el Bayern. Creo que el Arsenal tiene seguramente a día de hoy, mejor presente futbolístico que el Bayern. Pero la realidad es que a nivel de madurez, el Bayern ha demostrado estar a un nivel que el Arsenal no está ni cerca. Y creo que ha demostrado ser capaz el Bayern de mantenerse en la eliminatoria cuando las cosas no pintaban bien en la ida, porque el Arsenal en la ida se mete 1-0 y le está pegando un baile al Bayern, así de sencillo. Cuando comete un error y le empata al Bayern y a los 5 minutos mete el 1-2 el Bayern, y es una situación que el Arsenal no se espera porque no está acostumbrado ni a cometer errores ni a que le remonten partidos. O sea, es así de sencillo. Entonces, creo que un poco lo que ha marcado la eliminatoria ha sido básicamente la falta de experiencia del Arsenal y la mucha experiencia que ha tenido el el Manchester City, perdón, el Bayern de Múnich, ¿no? En el sentido de que creo que ha sabido estar en el partido del Bayern cuando peor lo estaba pasando, y el Arsenal eh, se ha pegado al final 3 tiros en el pie. Dos en la ida, y hoy, para mí, el gol del Bayern es un tiro en el pie del Arsenal. O sea, no creo que el Premier League, un jugador, tenga la posibilidad que ha tenido hoy de centrar, no sé quién era el jugador del Bayern, no me he Guerreiro, creo. fijado. Guerreiro puede ser, sí, Guerreiro debe ser por la zona, y que Joshua Kimmich entre a rematar como si estuviese en su casa. O sea, vamos, es que si pasa en Premier, creo que le ha pesado mucho al Arsenal, que hacía 8 años que no estaba en Champions, que son jugadores muy jóvenes. Hablabas de Bukayo Saka, al final le meten 2 tiros encima a Bukayo Saka, jugador de 22 años, que la gente en Twitter lo critica mucho ahora mismo a Bukayo Saka, cuando la realidad para mí es que al final, si tú generas, o sea, si tú eres un jugador que generas que un equipo como el Bayern de Múnich te meta 2 tiros encima, eso dice mucho de lo que jugador que eres. Sí, Obviamente, pues totalmente. no vas a poder siempre ser Leo Messi y generar jugadas, que no, porque Messi solo hay uno. Entonces, creo que al Arsenal lo que le ha faltado ha sido pozo competitivo, es decir, experiencia, es decir, haberse pegado golpes antes en esta competición, y bueno, este es un golpe que va a servir para el futuro. Es que estábamos viendo una versión del Arsenal que en la Premier League, o sea, tan solo la pareja William Saliba con Gabriel era infranqueable, o sea, no le hacías daño de ninguna manera. Y aquí se vieron un poco más dubitativos, tuvieron su primera parte, de hecho, me gustó bastante de ambos, pero creo que ya en la segunda, después del gol, al Arsenal le empezó a pesar un poco la presión de tener que ir hacia adelante. Y creo que al contrario, el Bayern le terminó motivando, le terminó haciendo crecer. Creo que esa confianza que adquirió el Bayern tras el gol hizo que se disminuyeran muchas de sus debilidades, cubriéndolas más por garra, por presión, por mejor marcaje. Igual siento que al Arsenal le faltó muchísima creatividad. Creo que en el primer tiempo hubo momentos donde Odegaard estaba empezando a encontrar pases por el hueco, estaba empezando a encontrar los agujeros por ahí. Después ya en el segundo tiempo, creo que ya ni siquiera en las partes donde más necesitaban meter balones al área, pudieron ser determinantes para poder encontrar arco. Creo que me acuerdo solo de una de Odegaard que termina disparándole a Neuer, que al final no es tiro de esquina, pero que le había tocado Manuel Neuer en esa tajada. Creo que es la única que tuvo el Arsenal después del gol del Bayern. Después fueron intentos, acercamientos, pero sin más. De hecho, el partido de Eric Dyer es fantástico. Tan solo la pareja Matthijs de Ligt con Eric Dyer bloquearon absolutamente todas las entradas que tenía el Arsenal para llegar a esa zona. Creo que nunca se vieron claros llegando al área. Y al final es que la experiencia, no solo ya de los jugadores, sino creo que también de los técnicos en ese tipo de competiciones. Al final Thomas Tuchel es un técnico que ya ganó una Champions con el Chelsea, que ya dirigió también instancias finales con el PSG, que ahora metió el Bayern otra vez a semifinales de Champions después de 4 años. Y Mikel Arteta apenas está empezando a tomar ese bagaje de técnico Champions. Creo que en la Premier League se está viendo que ya están más adaptados a la competencia con el Manchester City y con el Liverpool por lo que vivieron la temporada pasada, pero en Champions todavía son nuevos. Y ahora te quiero preguntar a ti, ¿qué sigue para el Arsenal aquí? Entiendo que tienen que pelear la Premier, que después de lo del Aston Villa también es un golpe bastante duro, una semana bastante dura para el Arsenal en general. Pero ¿qué sigue aquí? Pelear la Premier y después cómo se pueden preparar para volver la siguiente temporada. ¿Qué crees que hace falta? ¿O crees que solo es cuestión de que los futbolistas maduren por sí solos? O sea, antes hablabas, por ejemplo, del tema del Aimer, y creo que al final pues es un acierto meter al Aimer encima de Odegaard, por lo que comentabas, ¿no? Al final es complicado, ¿no? Cuando tienes un tío encima marcándote uno para uno.
Creo que lo que al Arsenal le viene ahora es un calendario muy complicado en el que tiene que competir contra el Manchester City, un Manchester City que nos vaya, que en Premier League es un equipo que se puede tirar tranquilamente 10, 12, 13, 20 partidos sin perder, algún empate, pero sin perder y quedan 6 partidos. Entonces, bueno, si el City es capaz de dejarse puntos y el Arsenal es capaz de ganarlo todo, teniendo en cuenta que juega en Old Trafford, que juega en campo del Tottenham y que reciba el Chelsea, ahí veremos eh, si este equipo se ha rehecho de lo de hoy, ¿no? Al final lo de hoy ha sido un palo muy duro. Creo que va a servir, ¿no? Evidentemente, creo que va a servir para el futuro. Creo que al Arsenal le faltan dos, tres piezas un poco ah, más determinantes, más capaces de ser eh, por sí solas determinantes. Creo que el Arsenal buscará posiblemente un delantero, posiblemente un interior, y no descarto Un después lateral. de lo más que un lateral, porque creo que el tema de Mm. Timber ha dolido mucho, porque yo creo que si Timber está bien, es titular tanto hoy como en la ida. Creo que igual se plantea la situación de un extremo izquierdo, porque la temporada de Martinelli no es buena. Martinelli es muy bueno, pero la temporada no es buena y el Arsenal está en un punto en el que no puede permitirse eh, esa situación, ¿no? Y hay jugadores en el mercado, se me ocurre, por ejemplo, Leao, que son jugadores capaces de pegar un salto de calidad en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Creo que creo que llega un verano de muchos cambios en el Arsenal, sobre todo porque va a salir mucha gente, van a haber muchas ventas importantes, como jugadores como Ramsdale, como puede ser Nketiah, como puede ser incluso Smith Rowe. Y veremos cuánto dinero se consigue, porque entre el dinero conseguido por ventas, la Champions y el dinero propio que el Arsenal genera, creo que podemos acometer tres, cuatro fichajes gordos para, bueno, para volver un año más a intentarlo, porque al final esto va así, o sea, al final gana uno. Y cuando no ganas, pues sientes que has fracasado, pero yo no creo que la temporada del Arsenal sea un fracaso. Y al final también tienes razón. O sea, el Arsenal todavía jugaba esta Champions, teniendo la Premier, teniendo la competencia, viendo un partido durísimo contra el equipo de Unai Emery, y el Bayern ya perdió la Bundesliga. Creo que también ahí se dictó de lo que uno estaba buscando, o los partidos y la intensidad con las que ya venía uno sobre las piernas, a los del otro que ya fueron a pasearse a Colonia nada más, o sea, ya sin jugarse básicamente nada. También eso dictó una sentencia sobre lo que iba a ser este partido, sobre la planificación en sí, porque también, obviamente, Mikel Arteta le iba a dar importancia a este partido, a esta serie, porque es la Champions, pero también tiene que pensar en el próximo fin de semana y en el que sigue y seguir planificando una Premier League que es bastante peleada con dos monstruos también como el Liverpool y como el Manchester City. Así que bueno, habrá que ver qué sigue para ambos equipos. El Bayern va a estar en las semifinales. No sé qué tú qué opines, no sé qué tanto sigues al Bayern. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ve a alguien de la Premier League, alguien que cubre el Arsenal, a este Bayern, viéndolo quizás estas dos series? No sé si has tenido la oportunidad de ver más del equipo de Thomas Tuchel. Yo no te voy a engañar, lo he visto poco, lo he visto en partidos contra Bayer Leverkusen este año, por ejemplo, lo he visto relativamente poco, pero creo que el Bayern lo que necesita es un poco eh, hacer ese parón dentro de sus posibilidades, porque al final un transatlántico como el Bayern no para, ¿no? Pero hacer un poco ese parón, si al final llega Nagelsmann como parece, eh, y en ese sentido como dejar muy claro que lo ocurrido este año es un bache de un año, ver realmente con qué se puede contar de jugadores con cierta veteranía, hablemos de Neuer, hablemos de Müller, hablemos de este perfil de jugadores, y ver qué se puede conseguir, ya no fichando en el Leverkusen como haría cualquier otro año, pero ¿en qué posiciones se debe mejorar? O sea, creo que lo que ha ocurrido este año en el Bayern es imperdonable, porque al final el Bayern sí que es un club Que se le al exige que todo. hay que exigirle ganar. Y no hablo de ganar la Champions, pero sí a nivel local, porque al final, pues.
por plantilla, por capacidad económica, etcétera, es así. Y creo que lo que debería conseguir el Bayern es hacer un borrón y cuenta nueva de esta temporada. Si realmente confías en Nagelsmann, darle el timón, darle el control absoluto y que él decida fichajes, que él decida ventas y no ponerse en medio de lo que quiere el club, lo que quiere el jugador, el entrenador, lo que quiere, porque ahí es cuando empezarán un poco los problemas que ya hubieron en su primera etapa y darle un poco la libertad creativa a Nagelsmann, que al final ya ha demostrado millones de veces que es un gran entrenador, que es un gran formador y que creo que va a llevar al Bayern de vuelta donde merece, que al final no deja de ser en un mal año semifinalista de Champions, como mínimo, pues un club de la historia del Bayern es que no puede permitirse un año así, pero que es que no se va a repetir, estoy convencido. Bueno, esto sería todo. Entonces, un pequeño análisis de lo que fue el Arsenal, el momento del Arsenal, el momento del Bayern, lo que fue esta semifinal. Eh, entonces, el Arsenal a pelear por la Premier, a seguir mejorando, a intentar reforzarse para llegar más fuertes el próximo año. Y aquí la gente de Bundesliga, esperanzada de ver una final Borussia Dortmund-Bayern. Así que esto sería todo. Muchas gracias por vernos y chao.